importancia de una buena rienda y un buen freno para el caballo. Porque si no, el caballo se desboca. ¿Qué pasa cuando un caballo se desboca? Un accidente, ¿cierto? O el caballo se mata, o nos matamos los dos, o atropellamos a alguien, pero eso es muy delicado. El caballo, a no ser que sea un caballo muy manso, muy adiestrado, muy tranquilo, necesita freno. Necesita freno. Y yo no sé si ustedes han escuchado cuando se dice que una persona está desbocada. ¿Qué quiere decir que una persona se desbocó? Que no tiene freno, que es acelerada, que es ¿qué? Desenfrenado, que en su vida no tiene freno, que va, que se va rápido y pasa por encima de lo que le da con todo. ¿Qué tiene que ver lo de los caballos con el sermón de hoy? Recordemos que estamos viendo una serie acerca de las evidencias del fruto del Espíritu Santo y hoy terminamos esa serie con la última evidencia, que es el dominio propio. Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hoy vamos a hablar del dominio propio o la templanza, dominio propio. Entonces pues tiene que ver lo de los caballitos con nosotros, porque así como un caballo necesita un freno, por más incómodo que parezca, eso ahí metido en la boca, es necesario, y si no puede ocurrir un accidente, y nosotros deberíamos andar con un freno de esos. Ustedes se imaginan uno con un freno de esos en la boca, pero deberíamos tener un freno, porque a veces nos desbocamos, Vamos a empezar definiendo lo que es el dominio propio. Dominio propio, los sinónimos son templanza, autocontrol, disciplina o sano juicio. Pero ¿cómo podemos definir la templanza o el dominio propio? Es tener bajo control pensamientos, palabras, acciones y omisiones. Yo traté de ponerlo en un orden lógico. Primero pensamientos, ¿cierto? Después palabras, después acciones y después omisiones. Tener bajo control pensamientos, palabras, acciones y omisiones, ¿con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo, porque es parte del fruto del Espíritu Santo, lo cual nos indica que es algo que es en un trabajo cooperativo entre Dios y yo, entre el Espíritu Santo y yo. Yo me esfuerzo por tener dominio propio en la vida, pero al mismo tiempo es algo que Dios me da, me ayuda a ser controlado. Es decir, uno puede desbocarse en sus pensamientos, uno puede desbocarse en sus palabras, uno puede desbocarse en acciones o puede desbocarse en omisiones. Como el caballo, que es un animal grande y fuerte, puede ser controlado con un pequeño freno, así nosotros necesitamos el dominio propio del Espíritu Santo para controlar nuestras vidas. Y si no, nos desbocamos. ¿Y cuántos daños podemos causar? Entonces, pon freno para que no te desboques. Pon freno para que no te desboques. ¿A qué necesitamos ponerle freno? Número 1, freno a los pensamientos. Marcos capítulo 7 verso 21 dice: porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Alguna vez un filósofo dijo: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. El hombre no nace bueno, el hombre nace con el pecado original y la sociedad lo empeora. La sociedad acaba de ponerlo más mal. Entonces nacemos pecadores. El pecado está dentro del ser humano y es parte de la herencia que traemos desde las personas que vivieron originalmente, desde Adán y Eva, que le abrieron la puerta al pecado. Hubo una
religiosa que se llamó Santa Teresa de Jesús. Ella vivió hace como 500 años. ¿Ustedes han escuchado la expresión la loca? La loca. ¿En qué contexto han escuchado la expresión la loca? La loca de la casa es la casa. Eso lo dijo Santa Teresa de Jesús hace 500 años, una religiosa muy sabia la señora, y escribió lo siguiente: miren, la imaginación es tan tirana que se encarga de deformar situaciones y alterar nuestras ideas. Es parecida a un caballo desbocado y tan inquieto como las alas de una mariposa. Entonces desde ahí viene el dicho de la loca. Es que me pongo a pensar en cosas, la loca, la loca, la loca, la loca de la casa, a dar vueltas, a armarme unas películas, a pensar en quién sabe qué, a sospechar en quién sabe qué, y dele vuelta a los pensamientos y trabaje. Ponle freno a sus pensamientos. No dejes que la loca de la casa acabe con tu vida. Ya Jesús lo había dicho 2000 años antes. Del interior, del corazón, la mente, de la mente, del corazón salen esas cosas. Todo lo malo. Inmoralidad sexual, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldad, engaño, libertinaje, envidia, calumnia, arrogancia, necedad. Todo eso viene de adentro. Si yo no le pongo freno a todas esas cosas que me dan vuelta en la cabeza, yo puedo terminar destruido en mi vida. Como un caballo desbocado, la loca de la casa. Martín Lutero dijo acerca de los pensamientos: no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Qué sabiduría la de Lutero, ¿cierto? Claro, los pájaros pasan sobre nuestra cabeza y es inevitable. Pasan volando por allá, pasan volando. Y así son los pensamientos, pasan volando y pasan volando. Listo, que pasen, pero que pasen. Pero ya cuando el pájaro empieza a dar vueltas y anida en mi cabeza, eso es responsabilidad mía. ¿Cómo voy a dejar que un pájaro haga nido en mi cabeza? No. ¿Cómo voy a dejar que esos pensamientos malos, inmorales, perjudiciales, negativos, aniden en mi cabeza? Lutero lo que estaba diciendo es: yo soy responsable de cómo manejo esos pensamientos. Que me pasó un pensamiento adulterio, sí, eso puede pasar, pero ¿qué? ¿Voy a darle vueltas al asunto o que pase simplemente y chao? Que me vino un pensamiento negativo, que me vino un pensamiento de suicidio, ¿me voy a quedar dándole vueltas al asunto o simplemente que pase y seguimos adelante? Hay que ponerle freno. No permitas que esos pensamientos de rencor, de odio, pensamientos negativos, pensamientos autodestructivos se queden. No, deséchalos, que pasen. Si pasó, chao, luego, hasta luego. ¿Cómo puedo hacer para poner freno a esos pensamientos? ¿O qué pasa cuando no le ponemos freno a esos pensamientos? Pues caemos en pecado. Así como el caballo, cuando se desboca, está en peligro de muerte y pone en peligro de muerte al jinete y a todo el que se atraviese. Si yo no le pongo freno a mis pensamientos, uy. Por eso es que hay suicidios. Y ustedes saben que un adulterio no se da así espontáneamente aquí, no, ya es algo que se viene trabajando aquí, ¿cierto? Muchas de las cosas no surgen espontáneamente, ya es algo que viene aquí trabajándose, alimentándose. Y la loca de la casa trabajando, y claro, y después caemos. ¿Cómo puedo hacer entonces para poner freno a esos pensamientos? Así como al caballo le ponen la embocadura para que corrija su andar, lo haga de manera correcta, ¿qué debo hacer yo? Filipenses 4:8 dice: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo merece alabanza, en esto piensen. En esto piensen. Yo recuerdo cuando estaba jovencito, había una serie discográfica que se llamaba Llena tu cabeza de rock. Los que son de mi generación se acordarán de las carátulas. Y entonces aparecía un hombre con unos audífonos y llenando su cabeza de rock, ¿cierto? Entonces aquí hay algo que nos está diciendo cómo hacer para poner freno a los malos. En vez de llenarte tu cabeza de pensamientos negativos, de odio, de rencor, de amargura, lo que te dice Pablo es: en todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, lo verdadero, en esto piensen. Desecha los malos pensamientos, los pensamientos negativos, desecha los pensamientos destructivos y llena tu cabeza de cosas buenas. Ay, pero a mí sí me pasan cosas buenas. Apague y vámonos, ¿cierto? Apague y vámonos. Solo el tener a Dios, el pensar en Dios y en el reino ya es suficiente para que tengamos material con que racionalizar de la manera correcta. Claro que hay cosas buenas en que pensar, en lo que ha hecho Dios por nosotros, en lo que nos ha regalado. Ponle freno a la loca, porque si no, y cambia en tu mente el odio por el amor, cambia la amargura por la esperanza, cambia el rencor por el perdón, cambia la tristeza por el gozo de Dios. Ponle freno a tus pensamientos, porque allí comienza todo. Ahorita vamos a ver a otras cosas que hay que ponerle freno, pero todo comienza aquí. Todo comienza ahí. Ahí se empieza a fraguar. Cuando Santiago habla del pecado, él dice que el pecado empieza a concebirse en el pensamiento. Claro. Así que pon freno a tus pensamientos para que no te desboques. ¿A qué más necesitamos ponerle freno? Número 2, a las palabras, ¿cierto? Las palabras. Santiago capítulo 3 verso 2 dice: porque todos tropezamos de muchas maneras. Ahí no está diciendo que algunos, ahí no está diciendo que los inmaduros o los que están empezando. No, todos somos imperfectos, todos pecamos, no hay nadie, todos tropezamos. Si alguno no tropieza en lo que dice, miren la calificación, es una persona, ¿cómo dice? Perfecta, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Todo comienza por aquí, pensamientos y luego la boca. Un buen ejercicio de autocontrol es cerrar la boquita. ¿Qué tal que uno dijera todo lo que pensara? ¿Se imaginan? A uno se le atraen a veces cosas que, uy, eso no se puede decir. O a usted no les pasa, a mí me pasa mucho. Hay que quedarse callado. Uy, uno cómo va a decir eso. ¿Cómo va a decir eso? A veces decimos lo primero que estaba parado yo allí y después de vacaciones regresé barrigón y me vio alguien y desde que me vio me dijo: ¡ah! ¿Y esa barriga? Ya. Porque uno a veces dice cosas sin pensar y las va soltando y pues yo no esperaba ese recibimiento, ¿cierto? O sea, no espero que me reciban diciendo que vine barrigón, ¿no? O sea, ¿cierto? No. Pero soltamos cosas así, soltamos. Afortunadamente yo no me ofendí por eso. Tengo barriga, ¿qué hago yo? ¿Cierto? Pero hay personas que se pueden ofender. Otra persona no vuelve a la iglesia. Me dijeron barrigón, no vuelvo por allá. No vuelve. ¿Por qué? Porque otro soltó así la lengua y le hace daño a alguien, ¿cierto? Si alguien no tropieza con lo que dice, es perfecto. Alguna vez escuché que en el contexto católico los religiosos hacen el voto de silencio. Muchos años, quizás yo estaba niño y yo decía: ay, eso tan raro,
voto de silencio, ¿cómo es de bueno hablar? Voto de silencio. A mí me parecía eso absurdo, sinceramente en el momento que yo lo escuché a mí me parecía absurdo. Y con el tiempo entendí. Yo creo que los cristianos deberíamos hacer voto de silencio. Ay, hablamos demasiado, hermanos, hablamos demasiado. Y no hablamos para edificar, hablamos para destruir, hablamos para criticar, hablamos para juzgar, hablamos para ver los defectos de otros. Demasiado, o sea, abrimos la boca y queremos estar opinando y diciendo, y esta es mi versión y esto es lo que yo pienso, y que todo el mundo se entere, porque yo soy importante, pues ¿cómo no va a dar mi opinión? Alguna vez leí, esto me golpeó mucho, porque yo hablo mucho, lo reconozco, que las personas inteligentes tienden a hablar menos y a reflexionar más. Y yo, uy, imagínense, las personas inteligentes tienden a hablar menos y a reflexionar más. Es decir, de acuerdo a eso que leí, el menos inteligente habla y después piensa, o ni piensa. Vea cómo está gordo, vea esa barriga que tiene. Yo no sé si pensaría, si reflexionaría sobre lo que me dijo, lo va soltando. También leí que las personas que hablan más tienden ojo a esto, que también me golpeó mucho, tienden al egocentrismo porque manipulan el diálogo. Entonces, usted se ha sentado a hablar con una persona que habla mucho, no lo deja uno hablar. Y hágale a las 2 horas, bueno, yo quería decir algo. Se toma la conversación, es el centro del diálogo, solo quiere mostrar sus ideas, pero poco interés en escuchar al otro. Esa fue la tercera cosa que leí alguna vez. Las personas que hablan más tienden a interesarse menos por lo que dicen otros. Tiene tanto que hablar que no le interesa lo que el otro diga. Yo recuerdo una vez siendo joven fui donde un líder a una consejería y yo estaba pasando por un plan y fui y le dije, no, ¿cómo te parece? Necesito contarte lo que me está pasando. Y arranqué, solo le hice la introducción y me dijo, a mí me pasó y me quedé en la introducción como 1 hora hablando y yo dije, bueno, gracias. 1 hora no me dejó hablar. Yo necesitaba desahogarme, quizás no necesitaba respuestas, necesitaba que alguien me escuchara. No, a mí también me pasó y fíjate, y tú debes hacer, y aquí, y corre, y no se te ha ocurrido, y es que tú no piensas, y uno abrumado con el otro ahí hablando. Alguna vez escuché algo que me retumba en la cabeza: calladito te ves más bonito. Calladito te ves más bonito. Yo creo que los cristianos deberíamos hacer voto de silencio. Hablar solo lo justo y necesario, hablar solo para bendecir, solo para construir, solo para animar, para exhortar, pero no para ofender, no para criticar, no para estar juzgando. Proverbios capítulo 10 versos 19 dice: el que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Esto tiene que ver con lo que yo había leído en un artículo por allá, claro. A mayor cantidad de palabras tú tengas capacidad de decir, tienes mayor riesgo de equivocarte. Entre más palabras digamos, más nos podemos equivocar. Entre menos palabras digamos, pues el riesgo disminuye. ¿Qué pasa cuando no le ponemos freno a las palabras? Ofendemos, herimos, juzgamos, mostramos poca empatía con el otro que quiere opinar. Queremos ponernos en el centro del diálogo. Hay una conversación y yo la manipulo, yo soy el que más hablo. Y hablo y los otros van ahí como queriendo decir algo, como yo soy el que más hablo. ¿Cómo podemos poner freno a las palabras?
¿Cómo podemos ponernos un freno, una embocadura así como el caballo? Yo he escuchado cosas como: conecta el cerebro a la boca antes de hablar. Sí, me parece interesante. Si están desconectados, la boca va por un lado y el cerebro por... Si están conectados, yo voy a poder filtrar lo que voy a decir. Yo filtro, yo reflejo, esto que voy a decir si es lo correcto, y lo digo. Esto que voy a decir edifica o destruye, y lo digo, o mejor me quedo callado. También cierra la boca y activa el cerebro. Ese suena bueno, ¿cierto? Cierra la boca y activa el cerebro. Más reflexión y menos palabras. Así que pon freno a tus palabras para que no te desboques. Número 3, ¿a qué más necesitamos poner freno? A las acciones. Entonces vamos, pensamientos, palabras y ahora acciones. Acciones. Efesios capítulo 5, verso 18 dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver esto con la templanza? Bueno, lo que está enseñando Pablo es que cuando una persona se embriaga, a propósito, ¿qué pasa cuando una persona se embriaga? ¿Cómo es su comportamiento? Errático, pierde el control, ¿qué más? Pierde el freno, no le da pena, es capaz de tirarle las llaves a la vecina. Si en sano juicio no le dice nada, se toma unos traguitos y le echa el zarpazo a la vecina, porque se desinhibe. Y así sea miedoso para pelear, si tiene traguitos se agarra con el que sea y se hace matar, porque se desinhibe, no tiene freno. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es: no permitas que el alcohol te desboque en la vida, más bien permite que el Espíritu Santo controle tu vida, ¿cierto? No se embriaguen con vino, está diciendo el texto, sino que sean llenos que el Espíritu Santo conduzca tu vida. Y si el Espíritu Santo conduce tu vida, tú vas a tener freno, tú vas a tener temor de Dios y no vas a estar actuando como loco. Freno a las acciones. Yo no sé qué manías, qué malas prácticas, qué vicios o qué pecados estamos cometiendo nosotros frecuentemente, que demuestre que nos falta poner freno a nuestras acciones. Ay, es que yo no soy capaz de dejar de mentir. Ay, es que para mí la platica, y yo donde veo un billete, o si tengo la oportunidad de hacer trampa, un negocio torcido para ganarme unos pesitos. Falta dominio propio, ¿cierto? Porque la avaricia es una tentación humana y para todo mundo. Solo que si yo no le pongo freno a eso, voy a terminar dejándome llevar por el amor al dinero o por cualquier otra de estas cosas. Adicciones como las pantallas, que hoy es muy común, ¿cierto? Pasamos más tiempo mirando una pantalla que mirándole el rostro a una persona. Llámese celular, tablet, televisión, cine, pero más tiempo pegados a una pantalla que mirando a la cara a un ser humano. Y eso es falta de dominio propio. A toda hora pegados y suena y la notificación y estamos desesperados por mirar a ver qué. ¿Cómo será que uno en el tráfico ve motociclistas conduciendo y chateando? Yo digo, pero, o sea, está haciendo un negocio de $1.000 millones, pues que no puede esperar. Entonces, si es tan importante, pare, tómese el tiempo. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo conducir y chatear al mismo tiempo? O sea, ¿a qué hemos llegado? ¿Qué falta de dominio propio? Estos aparatos manejan nuestra vida. Adicción a la pornografía. Entonces aparece por ahí, estamos en internet y aparece una mujercita haciéndonos así. ¿Le vas a dar clic o no le vas a dar clic? ¿Tienes el dominio propio para cancelar o te vas a meter a investigar? Se requiere poner freno. Actos que se consideran de mala educación, cosas que son mal hechas, pero que las hacemos y no hay freno, nada, no hay reflexión sobre eso.
o de pronto cosas más delicadas como la violencia. Hay personas que cuando son provocadas, brota la bestia que hay dentro de ellos y se tragan al otro. Uy, qué peligro, ¿cierto? Estallidos de violencia, y van y golpean a otro, y falta de freno. ¿Qué pasa cuando no ponemos freno a nuestras acciones? La embarramos, pecamos, dañamos a otros, dañamos relaciones, tenemos que pagar un alto precio, o hasta podemos ir a la cárcel. En un momento de rabia, otro puede herir o matar a alguien. ¿Cómo puedo hacer para poner freno a mis acciones? Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:21: aférrense a lo bueno y eviten toda clase de maldad. Sencillísimo. Pues en teoría suena muy sencillo. ¿Cómo debo hacer para dejar las malas prácticas? Pues aferrarme a lo bueno. En la medida en que yo me aferre a lo bueno, va a ser más fácil desechar lo malo. ¿Y qué es lo bueno? Las cosas del reino, las disciplinas espirituales: orar, leer la Biblia, alabar, congregarse, ofrendar, actos de misericordia. En la medida en que yo practique más las disciplinas espirituales, los estatutos del reino, pues yo me voy a ir alejando de las malas prácticas y le voy poniendo freno a todas estas cosas. ¿A qué más debemos ponerle freno? Número 4, a las omisiones. Yo pensé mucho en este cuarto punto, porque uno puede pensar que la omisión es más por falta de disciplina, pero para mí eso está muy entrelazado. Entonces quise incluir este cuarto punto dentro del dominio propio, el pecado de las omisiones. Debemos ponerle freno a las omisiones. ¿Qué queremos decir con la omisión? La omisión es inactividad, negligencia, apatía o dejar la responsabilidad, omitir responsabilidades. Entonces en ese sentido estamos llamados a ponerle freno a la pereza, a la negligencia y a algo que está muy de moda ahora, el término procrastinación. Exacto. Entonces dejamos todo empezamos proyectos y los dejamos. ¿Por qué? Porque no hay disciplina, no hay templanza, porque no hay firmeza, y vamos dejando. En Santiago capítulo 4 verso 17 dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Es decir, la procrastinación es pecado. Eso es lo que está diciendo Santiago. Si yo en la teoría sé que hay cosas buenas que se deben hacer y no las hago, las aplazo, las postergo, las ignoro, soy apático, pues eso es pecado, está diciendo Santiago. Todos nosotros, los que estamos aquí, conocemos la verdad, conocemos el Evangelio de Jesucristo, conocemos las verdades fundamentales de la Biblia, pero la verdad es que en ocasiones nosotros omitimos obedecer o practicar lo que Dios nos está mandando, y Santiago nos dice que eso es pecado, y eso es falta de dominio propio, porque yo debo vencer mis propias debilidades y ser obediente y fiel a la palabra de Dios. Mateo capítulo 7 verso 26 dice: pero todo el que oye mis palabras y no las hace o no las pone en práctica es como una persona insensata que construyó su casa en la arena. Antes nos habían hablado que el que pone freno es sabio, ahora nos está diciendo que el que no pone freno es un insensato. ¿Qué pasa cuando no le ponemos freno a nuestras omisiones? Terminamos siendo unos completos negligentes. ¿Cómo hago yo entonces para poner freno a mis omisiones? Pues esforzándome, ejercitándome las disciplinas espirituales, dejándome guiar por el Espíritu Santo, teniendo un plan de acción para mi vida. ¿Para dónde vas? Yo no sé. No, hay que tener un plan de acción, hacia dónde me dirijo y qué voy a hacer yo en el camino.
¿Recuerdan los caballitos que les mostré al comienzo? Muy hermosos, pero todos esos caballos necesitan freno, y si no se desbocan. Y así somos nosotros los seres humanos, igualitos. Necesitamos un freno, porque si no nos desbocamos. Nos desbocamos en los pensamientos, nos desbocamos en las palabras, nos desbocamos en las acciones y nos desbocamos en las omisiones. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a poner freno a nuestras bajas pasiones, a controlar esa naturaleza pecaminosa que tenemos dentro y a seguirle fielmente. Que el Señor nos ayude.